El juego del engaño espiritual, por U.G. Krishnamurti. Yercaud, India. Sobre el Buda. U. Krishnamurti dice. Ese tipo, el Buda, no tuvo el coraje de ir hasta el final. Y cuando tuvo esa experiencia dijo, mientras quede una sola alma prisionera en el valle de la ilusión me niego a trasponer las puertas del nirvana. Él nunca entró en las puertas del nirvana. Se negó. Por amor a la humanidad. Y ahora tenemos a todos los políticos hablando del amor-humanidad. Luego por primera vez en la historia se introdujo el elemento de la conversión, el proselitismo, creó la sangha, e iba de un lado a otro seguido por toda esa gente, tratando de que se le unan más personas. Pero luego con el tiempo la cosa se fue enfriando, y se estancó, y entonces entró en la escena, esta es mi lectura de la historia, tómela o déjela, se ríe, el rey Asoka, quien lo usó como un instrumento de poder, y lo propagó por la fuerza más de lo que cualquier otro podría haberlo hecho. Luego llegaron aquí, a la India, y se detuvo. Y de ahí en más lo difundió el jainismo, no los budistas. Por eso es que hay tantos templos del jainismo en este país. A la zona en la que crecí en Andhra Pradesh, se la llama Gudivada que significa el lugar de los templos, no templos hindúes sino monasterios jainistas. Muchas prostitutas vivían allí, junto con los dioses. Las dos cosas van de la mano, la prostitución y los predicadores espirituales. Se sonríe. Solíamos ir allí en aquellos días a juntar monedas muy raras. Eso es, en esencia, el hinduismo. No es una religión. Nota. El jainismo es una religión de la India todavía muy presente, fundada por el príncipe Mahavira, un contemporáneo del Buda. Los jainistas sostienen que su religión es mucho más antigua que el budismo, siendo Mahavira el número 42 de su linaje de Tirthankaras, maestros. Nota del traductor. Interlocutor dice. ¿Cómo es eso de que Buda se negó a entrar al paraíso? U. Krishnamurti dice. ¿Quién? Interlocutor dice. El Buda. U. Krishnamurti dice. No tuvo el coraje. Se quedó con una insignificante experiencia mística como cualquier otro, como todos esos gurús que hay en el mercado. Hasta Ramana Maharshi se quedó allí. Todos ellos. Vea, eso elimina la posibilidad de que sean originales. Por eso tienen que recurrir a la autoridad de las escrituras y entonces interpretan. ¿Cómo puede un tipo que escribió 4 volúmenes sobre Ashtavakra hablar de la iluminación? Dígame. ¿Y reclamar que es un iluminado? ¿Y ponerse en la empresa de iluminar a otros? Ashtavakra negaba todo. Así que no puede hacerlo. Es un discurso de venta. Él vende su mercadería y engaña a la gente. No tienen ninguna autoridad. Interlocutor dice. ¿Pero Buda tenía autoridad o no? U. Krishnamurti dice. No, en absoluto. Fue la necesidad política del rey Asoka. De otra forma el budismo, y también el cristianismo, habrían sido pequeños cultos. Pero se volvieron instrumentos del poder. Fue por la fuerza, por supuesto que no usaron la violencia aquí, en este país, pero cuando el budismo se difundió en Japón, particularmente, los monasterios mantenían ejércitos, entrenaban ejércitos, y se los proveían a los reyes rivales. Sannyasi nunca existió en la India. Interlocutor dice. Eso es difícil de entender. U. Krishnamurti dice. Difícil de entender porque todos ustedes son sannyasin. Risas, hacen negocio con eso. Interlocutor dice. ¿Dice que Buda no fue original? U. Krishnamurti dice. En absoluto. Pretendió, como Hindu Krishnamurti, ser original no usando ninguna autoridad que haya existido antes. Pero eso es lo que dicen los Upanishads, Swayam Brahmanya, es su propia autoridad, Swayam Brahmanya, si no recuerdo mal. Ahora, ¿por qué estoy citando esa porquería? Me tengo que enjuagar la boca. Toma un trago de la taza que le trajeron. Risas. Interlocutor dice. Buda fue muy original. U. Krishnamurti dice. No, para nada. Interlocutor dice. Rechazó todas las enseñanzas de los Upanishads.
Enseñó que la rechazaran. Krishnamurti dice. Pero esas eran todas tonterías intelectuales. No fue original en absoluto. Todos los santos hicieron eso. Al final hicieron más mal que bien. Los monasterios proveían ejércitos a los reyes rivales. Por eso Bodhidharma, el fundador del budismo Cham, lo llamó el bárbaro, y dijo que las enseñanzas budistas no eran más que papel higiénico. Tuvo el coraje de decir eso en el siglo XII. Se ríe. Bodhidharma fue un monje indio que viajó a China alrededor del siglo XII para difundir el budismo. Se lo llama el sexto patriarca y se le atribuye el origen del budismo zen, llamado Chanin China. Interlocutor dice. El emperador le preguntó cuál era la sagrada enseñanza del Buda, y él dijo, no hay nada sagrado, solo vacío. Krishnamurti dice. Mátenlo, dijo, si encuentran al Buda mátenlo. Risas. Nota. Se refiere a Bodhidharma defenestrando al Buda frente al emperador chino. Eso es muy común en el budismo zen, porque no se ve al Buda como algo externo a uno, como una forma externa. Bueno, de todas formas, ¿para qué necesitan un Buda? Lo mismo con el cristianismo. Conversión. Con violencia, Y usted dirá que el budismo no fue violento. Los indios son unos cobardes y unos inútiles. Se tragan cualquier cosa. Se ríe. El hinduismo no es una religión, igual que el judaísmo. Es un tejido social, político y económico. Todas las cosas puestas juntas. Es una forma de vivir y una forma de pensar. Eso es la cultura. No es el arte, la belleza, la poesía, la música, eso no es cultura. Y eso es parte de su pensamiento. Krishnamurti dice. Y piensa que es superior a mí porque usted es un Swami. ¿A qué renunció? No renunció a nada. Y lo segundo es, que toma una jerga nueva, un lenguaje nuevo, lo usa, y se siente genial. Y eso es todo. Como esos payasos que usan la jerga krishnamurtiana. No son las frases en sánscrito, pero ¿cuál es la diferencia? Parte 2. Sobre Hindu Krishnamurti. Krishnamurti dice. Un hombre verdaderamente religioso no quiere nada para sí mismo. Risas, más que nada por la cara que pone pero es la responsabilidad de todos ustedes, ver que mis enseñanzas, no dijo las enseñanzas, se deberán preservar para la posteridad, en su prístina pureza. Así que colaboren libremente con mi causa. Usted sabe, él creció en una condición muy pobre. No tenía nada en su vida en los primeros años. Aquí la situación fue al revés, y Buda nació rey. Cualquier cosa que yo quería, lo podía tener. Cualquier cosa en el mundo, yo la tuve. Todo lo que el hombre puede pedir razonablemente. Podía comprarme un Rolls Royce firmando un cheque del Banco Imperial de la India. Podía hacerlo, por eso nunca me interesó. El dinero no fue en ese sentido una. ¿Cuál es la palabra, Bob? Mi lenguaje es. Bob dice, ¿preocupación? Krishnamurti dice. Demanda. No. Bueno, no necesito la palabra correcta, no se preocupen. Vamos a mistificar, se ríe, no usando el lenguaje. Eso nunca me interesó. El dinero. Cualquiera de ustedes puede hacer dinero. Si me hubiera dedicado al dinero habría sido el hombre más rico del mundo. El más rico del mundo. Ese no era mi interés. Mi único interés era estar seguro de que el Buda había sido un timador. Uno ve la gente alrededor, no son personas genuinas, hay una dicotomía en sus vidas. Lo que dicen por un lado, y lo que son en la vida real por el otro. Eso me intrigaba. No los consideraba deshonestos, ni nada parecido. Entonces, si la enseñanza me produjo a mí, si no me ayudó de ninguna forma, el maestro debe estar equivocado. Usted sabe, normalmente no se culpa al maestro, se lo exonera. Se dice, el maestro no es responsable por eso, usted no ha hecho lo suficiente. Usted no ha hecho las cosas como se deben. Y así se exonera al maestro. Pero yo no estaba interesado en esa enseñanza que va en contra de la forma en que estoy funcionando. Tenía que haber algo equivocado.
Si no soy celoso, algo está mal en mí. Yo estoy lleno de celos, estoy lleno de codicia, y tú me estás hablando de un estado que no existe en absoluto. Dices que estás en ese estado, pero yo no veo que estés operando de esa manera. Ya sabe, yo estuve siempre muy cerca de ellos. Como dije, siempre estuve rodeado por tales personas. Viví en compañía de santos y salvadores de la humanidad que aseguraban serlo. Asesinos, violadores, estafadores, ladrones, todos, en cualquier momento, prefiero su compañía y no la de la gente espiritual. Hay cierta integridad en ellos. Saben exactamente lo que quieren, y no escatiman recursos. Y entonces los maestros. Interlocutor dice, en grado. Krishnamurti dice. Nada de grados. Yo nunca acepté ninguna graduación. Si uno habla de grados destruye la posibilidad de ir hasta el final. Los grados nunca me interesaron. Interlocutor dice, bla, bla, ble, blu, bla, bla, inaudible. Krishnamurti dice. Eso es otro asunto. Uno no sabe cómo usar eso y mediante un proceso de repetición aprende cómo operarlo, lo mejora y lo modifica. Así es como toda la tecnología surgió. Interlocutor dice, ¿pero uno no se puede cambiar de esa forma? Krishnamurti dice. ¿El pensamiento es el instrumento para ponerme en un estado de ausencia de pensamientos? No estoy interesado en absoluto. Ese no puede ser el instrumento. ¿Cómo podría ser el instrumento? Será mañana o pasado mañana. Y entonces los maestros son falsos, y uno va a la fuente. Esos son todos lo que reclaman. Interlocutor dice, todos están atrapados en ese juego hasta el final del proceso de la evolución. Krishnamurti dice. La evolución no existe. Podría no existir la evolución. Puede descartar todo el tema del evolucionismo. Mucho menos en el campo espiritual. Allí, ¿sabe? Eso crea la estructura jerárquica. Inaudible, describe la organización de la jerarquía espiritual. ¿Qué ridiculez es esa de los arhats? Se pelean entre ellos. Literalmente capaz, calificado. Un término que en el budismo Theravada designa a las personas que fueron iluminadas. Nota del traductor. Interlocutor dice, ¿cómo se liberó de esa clase de condicionamiento? Krishnamurti dice. No use esa palabra, condicionamiento. ¿Qué quiere decir con condicionamiento? Interlocutor dice, ¿no es condicionamiento? Krishnamurti dice. ¿Qué quiere decir exactamente con condicionamiento? Interlocutor dice, porque todos, en todas partes, vemos este proceso continuo de. Krishnamurti dice. Pero no entienden algo básico, que esto también los está condicionando, de una manera diferente. Interlocutor dice, ¿cuál? Krishnamurti dice. Cualquier cosa que hagan para descondicionarse, los condiciona de una manera diferente. Interlocutor dice, sí. Krishnamurti dice. Entonces eso es importante para mí. Sea que estén condicionados a la manera antigua, o a la manera moderna, o a la manera krishnamurtiana. Mire, puede hablar de una mente incondicionada, pero no opera como un hombre que vive una mente incondicionada. Y encima habla de la experiencia de la mente silenciosa. ¿De qué está hablando? ¿Cómo puede experimentar la mente silenciosa? Y luego describir eso como amor, éxtasis, bondad, inmensidad. Eso no me interesa en absoluto. Lo que es. Y luego ¿por qué lo describe como amor, éxtasis, bondad, inmensidad? Es un discurso de venta, eso es lo que a usted le gusta. Y entonces él está vendiéndole eso. Apenas ha creado una estructura de pensamiento. No hay nada más ahí, así que uno lo rechaza, y va a la fuente. Ellos mismos fueron timadores. Se engañaron a sí mismos y a toda la humanidad. Y luego la siguiente pregunta es, ¿por qué me engaño yo? Todos ellos son timadores. No hay ni una excepción. Los que estuvieron antes que yo, los que están conmigo hoy, y los maestros por nacer, serán timadores. Interlocutor dice, se engañan, pensando que están yendo a algún lado, que han llegado a alguna parte. Krishnamurti dice.
que han entrado en un estado de, lo que sea, mente incondicionada, se ríe. Un individuo transformado. Y no hay nada aquí que transformar. ¿Por qué diablos está hablando de transformación radical, o de mutación radical? ¿Por qué diablos está hablando? ¿Por qué? Yo le hice a él estas preguntas, y él nunca me dio una buena respuesta. Daba las respuestas de los políticos. Ni niego ni acepto. A mí no me interesa eso. Entonces, si uno es. Incluso se lo pregunté a Ramana Maharshi también. Llegó a ese estado de iluminación haciéndose esa pregunta ¿quién soy yo? Y a Hindu Krishnamurti le dije, estás llevando a toda esta gente a vuelos falsos, los llamé vuelos falsos. Llegaste a ese estado de individuo transformado mediante este paso a paso, lógicamente. No, me dijo. Entonces ¿por qué diablos estás hablando de eso? Si funciona, funciona, si no, mala suerte, me dijo el payaso. No van a encontrar eso en sus enseñanzas. Todo lo que le conviene, lo pone en el libro. Eso es todo. Cualquier cosa que alguien diga en contra de él o atacándolo. Interlocutor dice, porque él crea que es la única. Krishnamurti dice. Él crea que. Te lo aseguro, nunca se liberó del asunto del instructor del mundo. Nunca. Y porque disolvió aquello fue por problemas familiares entre ellos. El dinero siguió con él. Le pregunté sobre eso también. Todo el dinero está en el Banco de Holanda. Entonces me dijo, ¿y qué quieres que haga? ¿Cómo invito a todas las personas que contribuyeron con este dinero? No tengo forma de devolverlo. Devolvió solo el castillo. Yo no alcancé a verlo. Cuando estuve allí por primera vez les pedí, llévenme al castillo. No, no pertenece a la familia. Se lo vendieron a cierta escuela. Bob, no grabes esto. Igual ya lo dije antes así que puedes grabarlo, no me importa. ¿Qué estaba diciendo? Se ríe. Bogus Chartered Flights, hace referencia a la estafa de vender un pasaje para un vuelo de avión que no existe. Nota del traductor. Interlocutor dice, le dijo que no era él. Krishnamurti dice. Y luego él quiso estar solo, y convertirse en un maestro espiritual por su cuenta, lo cual logró. Y había una época en que solo usaba el lenguaje místico, hasta que llegó a California durante la guerra. Por entonces no se le permitía hablar. Estaba allá con Aldous Huxley, Harold Heard y el otro payaso. Christopher Isherwood. Se juntaban todos los días y no tenían nada más que hacer que cosechar tomates y papas. Risas, así que tuvo la oportunidad de hablar con todas esas personas. Y entonces creó la jerga, la cual yo llamo jerga Krishnamurtiana. Y en 1942, si mal no recuerdo, se reunió con algunas personas en una de las granjas allí en el Medio Oeste. No recuerdo el nombre del lugar. Y por primera vez habló con la jerga. Antes de eso usaba todo aquello del bien amado y todas esas tonterías, el amigo inmortal. Incluso en 1932 cuando mi inglés no era. ¿Cuál es la palabra? Suficientemente bueno para entender, pero incluso ahora mi inglés no es bueno. Hay un cuarto nombre que no se entiende, todos reconocidos escritores. Nota del traductor. La primera vez que lo oí fue en 1928, en la Escuela Nacional. Muchacho. No sabe cómo me irritó. Yo estudiaba en el Colegio Nacional, fundado por Annie Besant. Ellos querían dejar bien claro que la sociedad teosófica no estaba involucrada de ninguna manera con Hindu Krishnamurti. Así es. Entonces surge la pregunta, ¿por qué te estás engañando? ¿Por qué no puedes rechazar la totalidad del pensamiento humano? No solo uno, pues todos son la variación de lo mismo. Pero no hubo respuesta para esa pregunta. Incluso cuando era un niño todo lo que quería, todo, mis gustos, mi apreciación de la belleza, todo lo que quería, era lo que mi abuelo, o mi abuela, o mis sirvientes. Yo aprendí sobre el sexo por mis sirvientes, no por los santos. Comenzó algo extraño en mí, ¿saben? No es quisiera revolcarme con mis sirvientas. Risas, no en ese sentido. Pero fue el comienzo de mi cuestionamiento.
¿Por qué este celibato? ¿Por qué esta tontería? Y así. Verá, yo aprendí mucho, aprendí todo no de los maestros espirituales, ni de los maestros seculares, sino por mí mismo. Por supuesto si quisiera aprender cómo operar eso, señalando la cámara, tendré que aprender de él, y él ha aprendido de alguien más. Así que mediante un proceso de repetición uno aprende. Ese es el único instrumento que tenemos, tocándose la cabeza. Y no puede concebir la posibilidad, de que algo suceda, excepto en el tiempo. A usted le llevó tanto tiempo convertirse en ingeniero, a él le tomó tantos años ser alguien en este mundo. No hay otra forma. Así que todo lo que quería, todos mis gustos, las cosas que me agradaban y las que no, todas mis creencias, era lo que ellos querían que yo quisiera. Y entonces yo quería algo más. Diferente. Incluso cuando era niño. No quiero eso. Porque me están forzando a querer eso y no aquello. Pero nunca se me ocurrió, que eso también era querer. Interlocutor dice, ¿querer algo qué? Krishnamurti dice. Algo diferente de lo que los demás podían querer. Interlocutor dice, que nadie más quería. Krishnamurti dice. Que nadie más quería. Era también querer algo. Como este pensamiento. ¿Por qué quiere uno estar en el estado de ausencia de pensamientos? ¿Qué estoy usando? Estoy usando mis pensamientos, pero estos no son mis pensamientos. Esos payasos han puesto estos pensamientos en mí. ¿En dónde están mis pensamientos? ¿Entiende? Interlocutor dice, ¿se sentía de esa manera? Krishnamurti dice. Sí, desde el comienzo mismo. Interlocutor dice, ¿veía sus pensamientos? Krishnamurti dice. No. No veía ningún pensamiento. No veía ningún pensador. Se ríe, no veía ningún pensador adentro. Interlocutor dice, ¿cómo podía decir, estos no son mis pensamientos, o, estos son mis pensamientos? Krishnamurti dice. Lo que veía era solo acerca del pensamiento pero no el pensamiento. Incluso hoy en día, ¿usted qué ve? Vamos. ¿Cómo hace para investigarlo? ¿Por qué hacemos esas preguntas estúpidas sobre el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo se las arregla, para descubrirlo? ¿Qué es lo que ve allí? ¿Cómo se separa a sí mismo de lo que llama el pensamiento y lo observa? De hecho, uno no ve el pensamiento, no hay pensamiento acerca del pensamiento, solo lo que dicen sobre el pensamiento. El pensamiento es materia, el pensamiento es esto, el pensamiento es aquello. Eso es todo lo que ve pero no el pensamiento. De otra forma, ¿qué es el pensamiento? Ruido, sonido. El pensamiento es sonido. Se sonríe. Nota, este material es una transcripción directa de un video de UG. Quiero dar especialmente las gracias a Narayana Murthy por la inestimable ayuda que ofreció, sin la cual nada de esto habría sido posible.